y sean bienvenidos al tercer capítulo del curso de física. En este capítulo hablaremos sobre las estructuras algebraicas y los números reales. Las estructuras algebraicas no son más que un conjunto al cual se le tiene asociado una operación o varias. Y bueno, al final los números reales, así como el resto de tipos de números que hemos visto, no dejan de ser estructuras algebraicas. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Antes de empezar a hablar de las estructuras en sí, vamos a ver propiedades de estas operaciones que hemos dicho que son las que dotan a una estructura algebraica de su característica. Y es que tenemos dos tipos de leyes de composición, que van a ser estas operaciones. Tenemos la primera, que es la ley de composición interna, la cual toma, o sea, primero tenemos como entrada, o sea, como conjunto tiene que ser un conjunto G el cual sea no vacío, y esta operación será una ley de composición interna si en G si es capaz de coger dos objetos de G, en este caso llamados A y B, y al operarse entre ellas te devuelve otro elemento de G. Y luego será una ley de composición externa si tenemos un elemento A de este conjunto G y luego un elemento B de otro conjunto no vacío H, y al aplicarla entre H y B nos devuelve un elemento de G. Además, es importante mencionar que puede ser que la ley de composición interna tenga una propiedad llamada uniformidad. La cual nos dice lo siguiente, y es que si tenemos que A es igual a B, esto va a implicar que A operado con C tiene que ser igual a B operado con C. Y además que, bueno, nada más se ha de cumplir, bueno, esto es cierto, que es que si A es igual a B, también tenemos que C con A tiene que ser igual a C con B. Además, al cumplirse esta propiedad, vamos a tener que el elemento A, no, perdón, el elemento C, que es el invariante, tiene la propiedad de ser un elemento regular. Ahora hablaremos de propiedades que pueden tener estas operaciones. La primera propiedad es la asociatividad, y esta nos habla de que si esta operación es asociativa, tiene esta propiedad, pues da igual el orden en el que la realicemos, como podemos ver ahí representado. La siguiente, el orden de, si por ejemplo tenemos eso A, B, C, da igual que hagamos la operación primero AB y luego C, que primero hagamos AB y luego BC y luego A. Luego, la conmutatividad también nos habla es una propiedad que nos dice el orden, pero esta vez no es el orden del momento en el que se haga la operación, sino del lugar desde el que se haga. Porque van a haber operaciones que no es lo mismo hacerla desde la izquierda que hacerla desde la derecha. Si da igual, si podemos intercambiar los lugares de ambos elementos a la hora de realizar la operación, esta operación será conmutativa. Y la última es la propiedad de distributividad, que esta depende de que haya dos operaciones. En este caso tenemos el asterisco y la operación círculo. Y tal y como vemos expresado aquí, será el caso en el que diremos que asterisco es distributiva con respecto a círculo. Además, no solo existen propiedades dentro de la propia operación, también existen propiedades que pueden tener algunos elementos. Por ejemplo, una de estas propiedades es la de elemento neutro. Y es que diremos que un elemento será neutro cuando cumpla lo siguiente. Y es que, siendo asterisco una operación interna, existe además un único elemento neutro, al cual llamaremos E, dentro de
nuestro conjunto G, a razón de que para todo A perteneciente a este mismo conjunto, porque claro, es una operación interna, tendremos que A operado con E va a ser lo mismo que E operado con A, que además va a ser lo mismo que este mismo A. Es decir, es un elemento que al operarlo lo deja igual. Además tenemos otro tipo de elemento característico, que es el elemento inverso. ¿Y qué tipo de elemento será el inverso? Bueno, pues el elemento inverso es un elemento asociado a otro elemento, el cual será de la siguiente característica. Y es que si tenemos que A lo componemos con su inverso, esto va a ser lo mismo que el inverso de este A operado con A tal cual, y esto lo que nos va a devolver es el elemento neutro. Entonces ya podemos hablar, bueno, de lo que es una estructura algebraica, aunque ya lo introduje en un principio, pero bueno, esta estructura será, pues, lo dicho, la representaremos con un paréntesis y será un conjunto no vacío con una serie de operaciones, las que sean. Llegar, bueno, pues, a una operación final llamado estrellita. Y dependiendo de cuántas operaciones y qué propiedades tengan estas, pues estaremos hablando de una estructura algebraica o de otra. Ahora hablaremos de las primeras estructuras algebraicas que vamos a estudiar. No son todas, van a haber muchas más, incluso más de las que vamos a ver en este vídeo. La primera estructura algebraica va a ser el semigrupo, cual va a ser un conjunto no vacío G con una operación asterisco, donde asterisco es asociativa en G. La siguiente estructura va a ser el monoide, donde leemos lo mismo, un conjunto G con una operación, el cual es un semigrupo y además tiene elemento neutro E. Y por último, dentro de estas estructuras tendremos el grupo, que será eso, un conjunto G con una operación, el cual es un monoide y además contiene un elemento inverso. Luego, hablemos de las propiedades de los grupos, los cuales son una estructura algebraica muy importante. Los grupos tienen las siguientes propiedades. Primero, la de unicidad de elemento neutro, que esta ya la habíamos comentado. Es universal. Unicidad. Luego, además, tienen la propiedad de unicidad, es decir, que existe un único, de el elemento inverso. Luego, además, poseen la propiedad de regularidad, que la hemos mencionado antes, la cual supone lo siguiente, y es que si tenemos dos elementos A y B, bueno, tres elementos A, B y C pertenecientes al grupo, pues tendremos lo siguiente, que es que si A operado con B es igual a A operado con C, esto nos dice que B es igual a C. Y la última propiedad va a ser la del inverso de la composición. Que va a tomar la siguiente forma. Y es que si hacemos el inverso de la composición, operación entre estos dos objetos, elementos del grupo, su inverso va a ser el siguiente. Luego vamos a hablar de un subtipo concreto de grupo. Bueno, el regularidad ese se quedó un poco descuadrado. Pero bueno, y ese subtipo de grupo van a ser los grupos abelianos, que son los cuales su operación, disco,
es conmutativa. Luego, además, vamos a hablar de lo que es un subgrupo. Y es que un subgrupo, llamémoslo H, el cual es distinto del conjunto vacío, un conjunto no vacío, pues será primero un subconjunto de G, donde, bueno, pues G es un grupo con una operación asterisco y ha de cumplir una condición, y es la siguiente, y es que H con la operación será subgrupo de G si y solo si un elemento A compuesto con la inversa de B pertenece a este subgrupo, donde, o sea, para todo A y B pertenecientes al subgrupo. La siguiente estructura algebraica de la cual vamos a hablar son, bueno, son los anillos. Existen diferentes tipos de grupos, diferentes tipos de anillos y de los siguientes, de las siguientes estructuras que veamos. Y una estructura será clasificada como anillo primero si tiene dos operaciones, asterisco y círculo. Y cumple las siguientes características. Y es que si solo tuviéramos al anillo y a la operación asterisco, esta ha de ser un grupo abeliano. El conjunto A del anillo con la operación círculo ha de ser un semigrupo y el círculo tiene que ser una operación distributiva respecto de asterisco. Por ejemplo, como estamos nosotros acostumbrados a verlo de toda la vida, los números enteros, que serían un anillo, tendríamos que nuestro asterisco sería en nuestro anillo, o sea, en nuestro ejemplo, el signo más, la operación más, y el círculo sería la operación por. Luego, además, existe una clasificación de anillos, y es la siguiente, y es que un anillo será conmutativo si la operación círculo es conmutativa en A. Luego diremos que será un anillo con identidad si posee un elemento, o sea, si la operación círculo posee un elemento neutro en A. Que bueno, que en nuestro ejemplo de antes este elemento neutro pues sería el 1. Y por último, será un anillo de división si tiene elementos no nulos inversibles con respecto de la operación círculo. Además, los anillos tienen las siguientes propiedades. La primera, nada, otra vez se me fue. La primera
será que el elemento neutro de la suma, es decir, de la operación asterisco, vamos a llamar ya al asterisco suma y al círculo multiplicación. El elemento neutro de la suma, que no lo hemos mencionado, en nuestra analogía sería el 0, pues el producto, o sea, la multiplicación del elemento neutro de la suma por cualquier otro elemento del anillo, lo que nos va a devolver va a ser el propio elemento neutro de la suma. Es decir, si yo cojo A y lo multiplico por 0, lo que me devuelve es 0. Luego, la segunda propiedad es que el producto entre opuestos, o sea, el producto entre opuestos no, sino entre el opuesto con respecto a la suma de un elemento por otro, va a ser igual a el opuesto de la multiplicación. Lo que viene siendo que si yo tengo el opuesto de A y lo multiplico por B, al final lo que nos devuelve es el opuesto de ambos. Vamos a denotarlo aquí entre paréntesis para que no haya cabida de error. Y luego el producto de opuestos, la tercera propiedad, o sea, ambos opuestos, al final lo que te devuelve es el producto de los elementos normales. Por último, hablaremos de los divisores de cero dentro de la estructura de anillo. Y es que un anillo no tiene divisores de cero si solo si ocurre lo siguiente, y es que si dos elementos al multiplicarlos nos dan 0, esto lo que va a implicar es que o bien el primero, o sea, lo que nos va a indicar es que uno de los dos ha de ser 0, o bien el primero o bien el segundo, o también el caso de ambos. No olvidemos cómo funciona la disyunción. Y luego, pues, tendrá divisores de 0 si al hacer esta misma multiplicación nos da 0 sin que ninguno de los dos sea 0, lo cual existe en algunos casos. La última estructura que vamos a ver en este vídeo van a ser los cuerpos. Y es que los famosos números reales son un cuerpo. Y un cuerpo no es más que un conjunto no vacío con dos operaciones. Ya la llamamos directamente más y producto. Suma y producto. Y tiene que cumplir las siguientes características. Y es que el grupo con la suma es un grupo abeliano. El grupo sin el 0, siendo el 0 el elemento neutro de la suma, y el elemento neutro del producto es el 1. Si no había quedado claro. Yo creo que sí. Pero bueno, eso, que el grupo, o sea, el cuerpo, este conjunto, sin el 0 con la multiplicación, tiene que ser un grupo abeliano. Y por último, es que el producto ha de ser distributivo con respecto de la suma. Luego, además, los cuerpos poseen las siguientes características. Bueno, las siguientes propiedades. La primera siendo que los cuerpos no admiten divisores de 0. Es decir, si A y B son elementos de un cuerpo y su multiplicación da 0, esto implica que o bien A es igual a 0 o B es igual a 0. Luego, la segunda propiedad que estos tienen es la ley cancelativa para elementos no nulos. Y es que, pues, lo que teníamos antes, si A por B es igual a A por C, esto ocurrirá si B es igual a C. Sí, solo sí. Y luego tenemos la última propiedad, que es la del recíproco del opuesto. Y es que si tenemos que el negativo de un elemento lo invertimos, esto va a ser igual a el negativo del inverso de ese objeto. Y por fin hemos llegado a los famosos números reales. Y estos son los números con los que vamos a trabajar por ahora. Sí es cierto que en alguna ocasión recurriremos a alguno de los números que hemos visto antes, pero de aquí hasta dentro de bastante tiempo y por lo general vamos a trabajar con este tipo de números. Aquí están todas sus propiedades resumidas
tienen por ser cuerpo y demás. Y luego, bueno, esto es que además resulta que los números reales son un conjunto ordenado. Bueno, un conjunto es un cuerpo, pero además tienen una relación de orden. Esta en concreto, estrictamente, no es una relación de orden, por eso está aquí introducida, pero bueno, que sepan que eso que es un conjunto ordenado y que tienen esas propiedades. Primero, las relaciones de orden que ya conocíamos, de mayor o igual que, menor o igual que, y luego además la de mayor y menor. Luego, además, mencionar cómo estos se construyen. Hay varias maneras de construir los números reales y la verdad que son muy complicadas. Cualquier otro tipo de número es sustancialmente más sencillo de construir. De hecho, nosotros vamos a recurrir a la definición de los cortes, que ahora veremos lo que es, pero hay otras igual de válidas, como puede ser la definición de los límites de Cauchy, o decir que R es un conjunto con una relación de equivalencia, donde ese conjunto es un casi homomorfismo con una... Bueno, hay varias formas. Nosotros, como ya he dicho, nos vamos a quedar con la de los cortes. Y es que diremos que los números reales van a ser pues los números racionales unidos a un conjunto hecho por una serie de números que llamaremos cortes. Porque, como bien dije en el vídeo anterior, los números racionales pues son solo aquellos que podemos representar con una fracción, pero es que resulta que aquellos números que tengan decimales que sean infinitos y no sean periódicos, como pueden ser, por ejemplo, el número pi, el número e, y bueno, la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, bueno, hay varios ejemplos, pues todos estos números, como bien he dicho, no pueden ser representados por una fracción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues definirlos mediante los cortes. Y es que si tenemos que, bueno, que los números racionales son de la forma, yo qué sé, tiramos desde el menos infinito y llegamos a un punto en el que tenemos un número racional QJ y luego tiene otro número al siguiente a él, tiene un número racional QJ más 1 y luego sigue hasta el infinito, pues resulta que en los números reales, cuando lleguemos a este QJ, pues aquí aparecerá un R, un número que no puede ser representado de esa manera. Y seguirán habiendo números irracionales por ahí y luego ya llegaremos al QJ más 1 y continuaremos. ¿Y cómo definimos estos RK? Pues el RK va a definirse como un conjunto que contenga a todos los elementos previos al QJ y el QJ incluido. Y el RK más 1, supongamos que hay no, supongamos no, va a haber un número irracional al lado de este RK, pues será igual a pues, todos los números hasta RK, o sea, un conjunto que contenga todos los números hasta RK y luego iríamos. Es por eso que se llama corte, porque cortamos allá donde hay un racional y hacemos un conjunto de todo lo que hay detrás. Y ese conjunto va a ser el racional, perdón, el irracional. Y ya para finalizar, vamos a hablar de una manera muy conveniente de representar estos números reales llamada la recta real. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues de la siguiente manera. Vamos a imaginar que podemos disponer los números en el espacio. ¿Vale? Y vamos a empezar con los números naturales. Tendríamos aquí con un puntito representado el 0, luego tendríamos el 1, el 2 y así pues iríamos poniendo puntos. Obviamente han de ser equidistantes. Yo hago lo que puedo. Así sucesivamente. Luego si fuéramos a representar los números enteros, pues lo que haríamos sería, mover esto, lo mismo, pero ahora iríamos hacia el otro lado. Siendo que por convención, hacia la derecha del 0 tenemos aquellos valores que son positivos y hacia la izquierda aquellos que son negativos. 2 y etcétera, etcétera. Si fuéramos a representar los números racionales, pues tendríamos un montón más de puntitos. Esto sí, lo de antes ya no era preciso de por sí,
esto lo he dejado menos porque tampoco tengo yo muy claro cómo rellenar esto. Al final, los números racionales son contables, pero los reales no lo son, porque no tienen isomorfismo con los números naturales, ya que no hay ninguna biyección que pueda transformar unos en otros. Entonces, ya los números reales no habrían estos huecos porque los rellenaríamos con, al menos en el caso que explicaba antes, con los cortes. Y al rellenar todos los huecos, lo que nos quedaría sería una recta, una línea, eso perfecta, sin ningún hueco. ¿Vale? Aquí centraríamos el 0, lo marcamos aquí con una notita, 1, 2 y bueno, y sucesivamente. Y para allá esta línea iría hasta el menos infinito y para allá esta línea iría hasta el infinito. Y un último apunte es cómo representar subconjuntos dentro de los números reales. Y es que, por ejemplo, vamos a definir un subconjunto, o sea, vamos a definir un segmento dentro de esta recta, el cual vaya desde el menos 2 hasta el 2, ¿vale? Y ese sería pues un subconjunto dentro de los reales. Vamos a llamar a ese subconjunto, lo vamos a llamar A. Y pues existe, vamos a tener en cuenta la siguiente notación, y es la siguiente, y es que si queremos incluir los puntos que están al principio y al final del subconjunto, tendremos que denotarlos con un punto relleno. Y si no quisiéramos incluirlos, lo que haríamos sería dejar un punto con un huequito. O sea, este punto está relleno y en este hay un hueco en medio. Lo voy a pintar aquí de amarillo para que se vea que eso, que hay un hueco. Bien, entonces, esa es este conjunto, o sea, este subconjunto, perdón, A, pues sería el siguiente. Sería aquel subconjunto de elementos A pertenecientes a los reales, tales que menos 2, en este caso en concreto, que hemos dejado sin incluir al menos 2 y al 2 incluido. Menos 2 es menor que A y el 2 es mayor o igual que A. Y luego habría otra forma de representar este subconjunto y es la siguiente. Y es que diríamos que el conjunto A son aquellos elementos que van desde el menos 2 hasta el 2. Y fíjense cómo he usado en un lado un paréntesis y en el otro no sé si es paréntesis corchete, paréntesis cuadrado, porque corchete para mí es esto de aquí y el paréntesis lo otro, así que le llamo paréntesis cuadrado. Igual tiene un nombre el cual desconozco y siendo sincero, la verdad es que no me importa en absoluto si existe ese nombre. El caso es que, bueno, en un lado usamos el paréntesis redondo y en el otro el cuadrado. ¿Y por qué es esto? Pues para denotar que con el extremo que tenemos en el paréntesis redondo, el no está incluido dentro del subconjunto y el que tenemos con el cuadrado, sí. ¿Y cómo escribiríamos el caso en el que tuviéramos aquí? Vamos a hablar ahora de un subconjunto B, el cual vaya pues desde el menos 1, vamos a decir que el menos 1 está incluido, hasta el 1, que también está incluido, pero resulta que tiene un hueco en medio. Para no hacerlo muy complicado, vamos a decir que el hueco es solo el 0. Pudiera ser que el hueco fuera más grande. Bueno, es más, podríamos hacer el caso de que sí, de que toda esta parte de aquí en medio, desde el 0 hasta el 1, no está incluida, y que desde el 1 hasta el 2 sí, con ambos incluidos. ¿Cómo representaríamos esto? Pues lo representaríamos de la siguiente manera. El subconjunto B sería A igual a un conjunto que iría desde el menos 1, estando incluido, hasta el 0, que no está incluido, y luego esto lo uniríamos al 1, o sea, un conjunto que va desde el 1, que sí está incluido, hasta el 2, que también lo está. Y vamos a imaginar un último supuesto, en el cual tenemos un subconjunto C, el cual, pues, pues el caso que dije antes, pues, que va desde el 1 incluido, y tiene un boquete en el 0, y luego va hasta el 1. No, este ejemplo no me gusta. Hasta el 1 no, sino que va hasta
Eso nos salió recto hasta el infinito. A ver, este subconjunto C se va a escribir, en este caso, de la siguiente forma. Y es que va a tener al menos 1 incluido y va a ir hasta el 0 sin incluir. Y esto va a estar unido a un conjunto que va desde el 0 sin incluir. El 0 no pertenece a este subconjunto. Y luego va hasta el infinito. Que cuando el subconjunto va hasta el infinito o hasta el menos infinito, se mantiene la notación de no estar incluido. Ya que, al menos en este, vamos a decir que el infinito no es un número, sino un concepto. Es algo a lo que no llegamos. Por lo tanto, como no llegamos a él, pues no estaría en un principio incluido. Y por eso es que lo ponemos con el paréntesis redondito. Y bueno, esto ha sido todo para este vídeo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.